Detrás de los relucientes templos de mármol y los tesoros dorados de Roma, se esconde una verdad casi borrada de la historia. Un mundo oculto donde vidas jóvenes fueron robadas, quebradas y vendidas para saciar el hambre del imperio por poder y placer. No se trata de mitos ni de leyendas, sino de historias olvidadas de seres humanos reales, cuyo sufrimiento levantó la grandeza de Roma. En esta noche, abrimos la puerta a ese silencio y revelamos el capítulo más oscuro que el imperio intentó ocultar. En el deslumbrante esplendor de la antigua Roma, más allá de los pilares de mármol y los salones dorados, se ocultaba una verdad más oscura que la historia a menudo decide ignorar. Mientras Roma es recordada por sus triunfos militares, su majestuosa arquitectura y su brillante legado legal, poco se dice de aquellos que pagaron el precio más alto para preservar tal gloria. Entre ellos estaban los jóvenes obligados a servir como concubinos de los ricos e influyentes. No eran simples esclavos ni sirvientes encargados de tareas domésticas. Eran seres humanos atrapados en un sistema diseñado para explotar su juventud, su belleza y su fragilidad para la satisfacción de la élite romana. Sus historias revelan un imperio mucho más cruel de lo que solemos admirar, exponiendo la dura realidad de ser impotente en un mundo gobernado por la fuerza. Antes de descubrir estos relatos silenciados de sufrimiento y resistencia, explorando las verdades ocultas de la historia, considera dar un me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Me parece asombroso que estemos desenterrando estos ecos antiguos juntos, desde diferentes rincones del mundo, unidos por nuestra curiosidad compartida. La visión romana de la compañía íntima era muy distinta a las perspectivas modernas, donde el consentimiento y la coerción se distinguen claramente. Para los romanos, todo se regía por una jerarquía estricta, en la que el poder lo decidía todo. En el nivel más bajo estaban los jóvenes, a menudo tomados de tierras conquistadas, o nacidos en la esclavitud, forzados a asumir roles que jamás eligieron. Muchos, apenas saliendo de la infancia, eran valorados no por su talento o inteligencia, sino por su apariencia y por la capacidad de entretener a sus amos. Sus vidas transcurrían bajo un miedo constante, sin saber cuándo serían llamados, qué se les exigiría, o cómo la obediencia o la negativa podían significar su supervivencia. El proceso de selección era, en sí mismo, humillante. Los romanos adinerados recorrían los mercados de esclavos como quien examina ganado en una subasta, inspeccionando cuerpos según su aspecto, edad y procedencia. Los jóvenes griegos eran apreciados por su refinamiento y educación, mientras que los de tribus germánicas eran codiciados por sus facciones claras y complexiones robustas. Nadie mostraba consideración por el terror que sentía, expuestos, mientras desconocidos regateaban por su valor. Una vez comprados, estos concubinos ingresaban en hogares donde sus vidas ya no les pertenecían. Se esperaba de ellos disponibilidad absoluta, anticipar las necesidades antes incluso de que fueran expresadas, y fingir entusiasmo sin importar sus verdaderos sentimientos. El daño emocional de tal existencia no puede exagerarse. Imagina sonreír con gratitud mientras tu dignidad y autonomía son pisoteadas. El día a día variaba según la riqueza y el estatus del amo. Algunos concubinos vivían rodeados de lujos con ropa, faena, educación y acceso a la cultura, aunque siempre a un precio devastador. Otros sobrevivían en condiciones apenas mejores que las de los esclavos comunes, llamados solo cuando se les necesitaba, y luego enviados de vuelta a cuartos miserables, sin privacidad, sin pertenencias y sin posibilidad de escapar, lo que hacía su destino aún más trágico era la ausencia total de protección legal. La ley romana otorgaba derechos a los ciudadanos e incluso ciertos resguardos a algunos esclavos, pero los concubinos existían en un vacío legal donde la voluntad del amo pesaba más que cualquier justicia. No tenían autoridad para apelar, ni capacidad para formar lazos duraderos, ni libertad para expresar dolor sin arriesgarse a un castigo. La manipulación psicológica resultaba muchas veces más destructiva que la servidumbre física. Los amos utilizaban estrategias para desgastar la resistencia y fomentar la dependencia. Algunos ofrecían breves muestras de bondad o privilegios, solo para retirarlos después como castigo, dejando a los concubinos atrapados en la confusión. Muchos eran aislados deliberadamente de los demás, sin permitirles amistades o solidaridad, cortándoles todo lazo con sus familias y raíces culturales. En hogares con varios concubinos, la competencia
era otra forma de tormento. Los amos los enfrentaban entre sí, garantizando rivalidad en lugar de unión. Esa rivalidad anulaba cualquier posibilidad de consuelo compartido, obligando a los jóvenes a luchar por atención, sabiendo que perder el favor significaba un trato. Aún más cruel en incluso la educación, que en ocasiones se les ofrecía, era otra cadena disfrazada. Se les enseñaba a leer, escribir y discutir filosofía no para su beneficio, sino para convertirlos en compañeros más entretenidos. Se esperaba que hablasen de literatura o política solo de la manera que complaciera a sus dueños. Tal aprendizaje no era libertad, sino una herramienta para pulirlos como posesiones más refinadas. La apariencia física estaba estrictamente controlada. Los concubinos seguían rutinas rígidas de ejercicio, dieta y aseo para mantenerse atractivos. Algunos incluso eran sometidos a tratamientos cosméticos primitivos o cirugías dolorosas para satisfacer los caprichos de sus amos. Peligrosos desgarradores sin la medicina moderna, su ropa y sus joyas no eran privilegios, sino marcas de pertenencia. Los amos se deleitaban exhibiéndolos como adornos, envueltos en seda y oro, pero despojados de poder bajo la superficie. Incluso los viajes, que podían parecer un lujo, eran solo otra forma de control. Algunos concubinos viajaban con sus amos por ciudades y provincias, pero esos viajes nunca eran voluntarios. Eran posesiones portátiles, obligadas a cumplir los mismos deberes en cualquier lugar, adaptándose a entornos desconocidos y a círculos sociales cambiantes sin posibilidad de protestar. Dentro de los hogares romanos, su posición generaba más luchas. Aunque pudieran habitar en el lujo, no ocupaban un lugar verdadero en la jerarquía. Otros esclavos solían menospreciarlos, considerando su papel como degradante. Los libres de la casa los veían como entretenimientos pasajeros, no como personas dignas de respeto o dignidad. La angustia también alcanzaba a las familias que dejaban atrás. Cuando los hijos eran llevados como concubinos, sus padres a menudo jamás descubrían su destino. Madres y padres podían pasar años atormentados por la incertidumbre, sin saber si sus hijos vivían o habían muerto, ignorando que estaban atrapados en una vida de la que era casi imposible escapar. Esta separación era especialmente cruel. En culturas donde el parentesco era sagrado y la supervivencia dependía de los lazos comunitarios, algunos eran entregados a través de la esclavitud por deudas, cuando familias arruinadas ofrecían a sus hijos para pagar a los acreedores honestas. Familias enfrentaban decisiones insoportables al sacrificar a un hijo para salvar al resto o ver morir de hambre a todos. El impacto psicológico era devastador en ambos lados, pues todos comprendían el precio en los registros de intentos de fuga. Muestran a jóvenes desesperados que lo arriesgaban todo por una mínima posibilidad de libertad. Los castigos por fracasar eran severos y públicos, diseñados para aterrorizar a los demás y forzarlos a la obediencia. No solo implicaban dolor físico, sino también humillación deliberada, pues los amos buscaban demostrar control absoluto sobre su propiedad. Algunos concubinos buscaron liberación mediante el suicidio, pero incluso esa última salida les era negada. Los dueños, habiendo invertido grandes sumas en su adquisición, tomaban precauciones para impedirlo. Vigilancia constante y eliminación de cualquier objeto que pudiera facilitarlo. A la religión no ofrecía consuelo. Los dioses romanos de la protección y la justicia parecían nunca extender misericordia hacia los concubinos. Algunos se volvían hacia cultos extranjeros o ritos secretos en busca de alivio. Pero incluso esas devociones debían ocultarse, ya que los amos controlaban cada aspecto de su existencia, incluida la fe. Su valor económico alimentaba un próspero mercado. Los romanos ricos competían por obtener a los más bellos o talentosos, elevando los precios y motivando a los comerciantes a satisfacer esta demanda. La mercantilización de vidas humanas alcanzaba aquí su extremo, donde el valor de los jóvenes se reducía a números en un libro de cuentas. Existían escuelas de entrenamiento especiales que preparaban a los jóvenes, tal como las escuelas de gladiadores moldeaban a los luchadores. Brutales, pero rentables, estas instituciones despojaban sistemáticamente de individualidad y resistencia, enseñando las habilidades que exigían los futuros amos. El programa incluía ejercicios físicos, pero también condicionamiento psicológico, creando acompañantes dóciles y deseables. Muchos ingresaban siendo niños, con sus destinos sellados antes de poder comprender. Crecer en tal cautiverio destruía el desarrollo normal. Nunca formaban relaciones sanas, ni seguían pasiones personales.
ni entendían el verdadero significado de los vínculos humanos. Las costumbres regionales influían ligeramente en el trato, pero ninguna ofrecía dignidad real. En algunas provincias, las condiciones eran un poco más suaves, en otras, más duras. Sin embargo, en todas partes la constante era la misma pérdida de libertad, ausencia de elección. El envejecimiento añadía una crueldad mayor, a diferencia de los esclavos que podían algún día comprar o ganar la libertad. Los concubinos que perdían su atractivo juvenil eran descartados. Algunos eran abandonados por completo, otros vendidos a hogares más duros con peores condiciones. Solo en contadas ocasiones unos pocos lograban obtener la libertad y forjarse un futuro. Quienes lo conseguían debían reinventarse por completo, borrando su pasado y enfrentando las cicatrices del trauma. Estas raras historias de supervivencia resaltan cuán extraordinaria era realmente la huida. La atención médica no se ofrecía por compasión, sino por beneficio. Los amos cuidaban a sus concubinos únicamente para preservar su valor, curando heridas, manteniendo su apariencia, asegurando su funcionalidad, nunca atendiendo al sufrimiento mental o a la salud a largo plazo. Esto reflejaba el paisaje moral de Roma. Mientras las élites presumían de honor, virtud y deber, esos ideales se aplicaban únicamente a los ciudadanos libres. El sufrimiento de los concubinos quedaba borrado de la preocupación moral, su humanidad despojada para resistir. Algunos desarrollaron estrategias de supervivencia, observar con atención los estados de ánimo, anticipar demandas y maniobrar en la política doméstica. Estas habilidades los protegían de castigos más duros, pero exigían un rendimiento constante en fingir alegría y gratitud mientras ocultaban la desesperación. Los ritmos estacionales de la sociedad romana también moldeaban sus destinos. Durante las grandes festividades se esperaba que participaran en elaborados espectáculos, mientras que en los meses más tranquilos solo obtenían breves respiros de un escrutinio interminable. Sin embargo, incluso esos periodos más tranquilos estaban cargados de tensión constante ante la incertidumbre de cuándo podrían ser llamados nuevamente. La interacción con otros concubinos o esclavos solía estar restringida, pero cuando era posible, estos jóvenes construían redes ocultas de consuelo y comunicación. A través de señales codificadas y gestos sutiles, se advertían mutuamente de los estados de ánimo, compartían consejos y ofrecían apoyo en tiempos duros. Estos frágiles lazos, aunque secretos, brindaban un sostén emocional vital en una vida marcada por el aislamiento. Los efectos de este sistema iban mucho más allá de sus víctimas, moldeando a la propia sociedad romana. Normalizar el trato de los seres humanos como objetos de placer creó una cultura de explotación y deshumanización. Esa aceptación facilitó justificar la crueldad en otros ámbitos, desde los combates de gladiadores hasta la violenta represión de rebeliones. La arqueología solo ofrece fragmentos de su presencia en objetos, en casas opulentas usados para vigilarlos o controlarlos, junto a pequeñas pertenencias que sugieren su vida cotidiana. Sin embargo, la mayor parte de las pruebas se ha desvanecido, del mismo modo que sus voces fueron borradas en vida. Las referencias literarias son breves y evasivas. Los autores reconocen a los concubinos, pero evitan sus realidades perturbadoras. Aún así, entre líneas vislumbramos vidas definidas por la impotencia y el abuso. El traslado de un amo a otro resultaba especialmente traumático. Cada venta traía incertidumbre a nuevos hogares, nuevas expectativas y una crueldad impredecible o, en raras ocasiones, cierta benevolencia. Cada transición requería reconstruir estrategias de supervivencia y defensas emocionales. Algunos amos perdían el interés rápidamente, relegando a los concubinos a la esclavitud común o vendiéndolos de nuevo. Otros formaban apegos que, aunque seguían siendo explotadores, ofrecían una estabilidad limitada. Pero en todos los casos, su futuro dependía enteramente de los caprichos del amo. La migración estacional de los ricos romanos de las mansiones urbanas a las villas campestres significaba que los concubinos eran forzados a moverse constantemente. Esto exigía una adaptación interminable e impedía que pudieran echar raíces o forjar conexiones duraderas. Su educación en música, poesía y conversación revelaba una amarga ironía. Eran entrenados para admirar la belleza y la cultura, pero se les prohibía crearla o contribuir a ella. Se convirtieron en recipientes vivos del arte, no en artistas, existiendo únicamente para el disfrute ajeno a los regímenes físicos impuestos
para mantener. Su apariencia a menudo rozaban la crueldad. Dietas estrictas, ejercicios forzados y modificaciones dolorosas eran exigidas sin importar el sufrimiento personal. Durante festivales y celebraciones se esperaba que participaran en espectáculos elaborados o entretenimientos privados. Low Q, desde fuera, parecía alegría. Para ellos era otra oportunidad de humillación y explotación. Al construir relaciones genuinas era casi imposible. Su estatus ambiguo, lujoso, pero dependiente hacía que todos supieran que sus vidas dependían solo del favor. La verdadera amistad o el romance rara vez sobrevivían en tales condiciones. Las redes comerciales que abastecían concubinos se extendían por todo el Mediterráneo y más allá, alimentando la demanda mediante la guerra, el secuestro y la esclavitud por deudas. El costo humano alcanzaba comunidades enteras, no solo individuos. El entrenamiento iba mucho más allá de aprender habilidades. Era un condicionamiento psicológico. Amos y agentes estudiaban debilidades y las explotaban con métodos que hoy reconoceríamos como abuso sistemático. Incluso la ropa y las joyas tenían significados múltiples en símbolos de pertenencia, exhibiciones de riqueza y recordatorios de su sometimiento. Sus cuerpos eran modificados a voluntad mediante cuidados estéticos dolorosos, prácticas médicas inseguras y procedimientos cosméticos, realizados sin consentimiento ni cuidado. Las consecuencias psicológicas de pasar los años formativos en tal cautiverio eran profundas. Estos jóvenes nunca desarrollaban conceptos de autonomía, consentimiento o amor sano. Incluso aquellos que lograban la libertad, más tarde, luchaban por recuperarse del daño. El aislamiento agravaba este sufrimiento, al impedir deliberadamente la amistad y el apoyo externo. Los amos mantenían a los concubinos dependientes y solos a la economía. Reducía sus vidas a simples números. Su valor fluctuaba con la edad, la apariencia y las habilidades, transformándolos en activos comerciables en lugar de seres humanos. Esta mercantilización ayudaba a las élites a justificar la crueldad, tratando a los concubinos como objetos en lugar de personas dignas de respeto. El impacto cultural de esta explotación normalizada iba mucho más allá del sufrimiento individual, moldeando a la sociedad romana en su núcleo, una sociedad capaz de normalizar el abuso sistemático de jóvenes vulnerables. Estaba igualmente preparada para tolerar otras formas de crueldad e injusticia, profundizando la opresión generalizada que definió gran parte de la historia romana. Los escasos destellos de resistencia y rebelión entre los concubinos revelan los actos desesperados que algunos intentaron para recuperar su dignidad y humanidad. Estos gestos de desafío, aunque casi siempre fútiles y castigados con dureza, demuestran que el espíritu humano nunca pudo ser completamente quebrado, ni siquiera bajo sistemas de poder aplastantes. Las tradiciones religiosas y filosóficas de Roma no ofrecieron protección ni consuelo a estas víctimas. Mientras los romanos debatían sobre altos ideales de virtud y moralidad, no veían contradicción entre esos principios y la explotación sistemática de jóvenes indefensos. Los ritmos de la vida social romana imponían ciclos predecibles de abuso, con épocas del año que exigían aún más resistencia y fortaleza de los concubinos. Esto significaba que incluso en los momentos de aparente calma, vivían bajo la sombra de temporadas más duras por venir. El impacto de esta práctica sobre las familias y comunidades de donde eran arrebatados los concubinos no puede olvidarse. La desaparición de jóvenes devastaba no solo a individuos, sino a redes sociales enteras, esparciendo dolor y desintegración en regiones ya desgarradas por la conquista y la avaricia romana. Su preparación incluía técnicas deliberadas para desmantelar defensas y forzar la obediencia. Estos métodos, perfeccionados durante generaciones, crearon un sistema eficaz en el control, pero devastador en sus consecuencias. Legalmente, Roma no ofrecía salvaguarda alguna, reconociendo a los concubinos solo como propiedad, nunca como personas con derechos. Esta invisibilidad permitió que el sufrimiento permaneciera oculto, otorgando a los amos un poder absoluto mientras la sociedad miraba convenientemente hacia otro lado. Los incentivos económicos que alimentaban este ciclo transformaron la explotación en beneficio, garantizando su perpetuación. Terminar con ello habría requerido una transformación radical de los valores romanos, algo que nunca sucedió. El condicionamiento físico y psicológico impuesto a los concubinos tenía como objetivo la obediencia total, pero el costo era inmenso. Los jóvenes eran despojados sistemáticamente de su libertad
identidad y dignidad, quedando muchas veces incapaces de recuperarse, incluso si la libertad llegaba después. Al considerar estas vidas silenciadas, debemos recordar que detrás de cada registro histórico había una persona real, con esperanzas, miedos y sueños que nunca pudieron florecer. Los concubinos de la antigua Roma no fueron meras curiosidades históricas, sino seres humanos cuyo sufrimiento revela verdades inquietantes sobre el poder, la explotación y la resistencia. Sus historias nos obligan a mirar más allá de los monumentos de mármol y las riquezas resplandecientes de Roma para enfrentar el costo oculto de su grandeza. Nos recuerdan que el progreso muchas veces se construyó sobre la miseria de los más vulnerables y que el lujo y el poder se compraron al precio de vidas sin elección. La naturaleza sistémica de esta explotación demuestra cuán fácilmente las sociedades normalizan la crueldad cuando beneficia a los poderosos. La capacidad de Roma para preservar leyes intrincadas y filosofías mientras mantenía redes de trata humana muestra lo selectiva que se vuelve la moralidad cuando amenaza el privilegio. Y sin embargo, dentro de estas oscuras realidades brillaba la resiliencia del espíritu humano. A pesar de enfrentar instituciones diseñadas para destruirlos, muchos concubinos lograron preservar fragmentos de sí mismos y de su dignidad. Sus pequeños actos de desafío, las conexiones silenciosas con otros y la determinación de resistir fueron victorias de la humanidad. Frente a la deshumanización implacable, su legado nos ayuda a reconocer patrones similares en nuestro propio mundo. Aunque las formas de abuso cambien, las dinámicas de poder, vulnerabilidad y opresión sistémica siguen siendo familiares. Estas historias nos advierten de lo que ocurre cuando las sociedades permiten que los poderosos traten vidas humanas como objetos de beneficio o placer. El prolongado silencio en torno a su sufrimiento revela nuestra propia incomodidad para enfrentar la profundidad de la injusticia histórica. Al restaurar estas voces olvidadas, no solo honramos su memoria, sino que también nos recordamos nuestra obligación de impedir que tal explotación vuelva a repetirse. A los concubinos de Roma soportaron vidas que ningún ser humano debería enfrentar. Sus historias deben ser recordadas no como curiosidades, sino como solemnes testimonios de resistencia y pérdida. Al reconocerlos, afirmamos su humanidad y nos comprometemos a construir un mundo donde tal abuso sea imposible. Su legado nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad trata a sus más vulnerables y a preguntarnos ¿qué descubrirán algún día las generaciones futuras sobre las injusticias que hoy aceptamos? Las preguntas sobre el consentimiento, el poder y la dignidad siguen siendo tan urgentes como hace 2 milenios. Owl Final. La brutal existencia de los concubinos de Roma nos recuerda que los mayores monumentos de la civilización a menudo se erigen sobre una crueldad invisible. Reconociendo y enfrentando esta verdad, honramos a quienes sufrieron y prometemos que la deshumanización sistémica nunca más será el costo oculto de la prosperidad. Gracias por acompañarme en este capítulo olvidado de la historia. Escuchar estas voces del silencio has ayudado a mantener viva su memoria. Si esta historia te conmovió, compártela, porque recordar el pasado es el primer paso para cambiar el futuro. Hasta la próxima. Gracias por entregar tu tiempo, tu corazón y tu voz a aquellos a quienes alguna vez se les negó la suya.